Hola, soy Ruth Muria Román y voy a presentaros esta comunicación titulada Los emoticonos como código de mediación entre lenguas y emociones, su papel en la segunda lengua. La presentación está organizada en torno a 3 secciones principales: la introducción, el estudio y las conclusiones. En primer lugar, comenzamos con una breve presentación del tema que incluye aspectos como el concepto de emojis, sus usos y las interacciones digitales textuales, el punto de partida de nuestra investigación y los propósitos. Seguidamente mostramos el estudio realizado que comprende la metodología empleada para la recogida de datos, los datos obtenidos, su posterior análisis y los resultados alcanzados. Y finalmente exponemos las deducciones de nuestro estudio. Resulta innegable el uso de las herramientas digitales en el aprendizaje de lenguas y también es evidente el empleo en alza de los emojis en interacciones textuales digitales. Tales hechos ponen de relieve el vínculo existente entre la necesidad de expresar los sentimientos en las redes sociales a través de los emojis y la conveniencia de emplearlos como recurso para la enseñanza de lenguas. Los emojis o emoticonos gráficos son imágenes en color prediseñadas con múltiples funciones comunicativas, empleados en la interacción digital escrita. Se diferencian de los emoticonos o emoticonos textuales en que estos son combinaciones de signos de puntuación que generan expresiones faciales y otros signos icónicos. En cuanto al origen de ambos términos, se puede afirmar que la palabra emoticono proviene del inglés emoticon, surgida de la unión entre emotion y icon. Por su parte, el vocablo emoji se originó en Japón a finales del siglo XX, a partir de la unión de que alude a un dibujo, mo a la escritura y ji, que se asocia con el carácter. Los emojis son una progresión de los kaomoji, que se idearon en un contexto japonés, sin embargo, se extendieron rápidamente a Occidente sin mantener su valor comunicativo original. Así, en nuestro estudio nos centraremos únicamente en los emojis como representación no lingüística de las emociones en un medio digital. Los emojis se podrían considerar como signos no verbales, concretamente como elementos kinésicos y más específicamente como gestos. Se diferencian de estos en que los emojis son signos deliberados, que expresan las emociones en contextos de realidad virtual, mientras que los gestos, en la mayoría de las interacciones cara a cara, son involuntarios. Los emojis aunan 2 ámbitos esenciales en nuestra vida actual. Por un lado, la expresión de los sentimientos en plataformas digitales, especialmente aquellas que facilitan la interacción de textos virtuales, y por otro, la casi obligatoriedad de aprender lenguas. En cuanto a las funciones de estos signos icónicos, destacamos que pueden corroborar lo que se ha escrito, incluso contradecir el texto digital. Puede ser que anulen lo escrito, que lo intensifiquen o que sustituyan por completo a las palabras. Debemos precisar que esta investigación es la continuación de una previa centrada en la opinión del profesorado sobre la empleabilidad de los emojis en el aula. En la que presentamos ahora, nos centramos en las creencias de los estudiantes. Bueno, pues sus resultados manifestaron que a pesar de que la mayoría de los docentes no emplean los emojis en el aprendizaje de L, en caso de llevarlos al aula, sería principalmente para enseñar las emociones y sentimientos y para estudiar el léxico. Por tanto, partimos de la hipótesis de que los elementos no verbales, como por ejemplo los signos kinésicos, principalmente los emblemas gestuales que comentábamos anteriormente, son parte integrante de la comunicación, esto es, de la lengua y la cultura, y que paulatinamente se están incorporando en los diseños curriculares de lenguas extranjeras y segundas lenguas, por lo que entendemos que los emojis, representaciones no lingüísticas escritas de tales gestos, en ocasiones y reflejo igualmente de los sentimientos, deben tratarse también en el aula de lenguas.
Asimismo, los emojis se consideran de gran relevancia al formar parte ya de la codificación y descodificación de mensajes digitales de nuestros estudiantes de lenguas. Ya lo están utilizando, pues ¿por qué no llevarlos al aula? Nuestro estudio no se orienta al significado de los emojis dependiente del contexto, sino de la cultura en la que se emiten y se reciben, evaluando así su proceso semiótico, puesto que no reflejan una emoción, sino que representan una emoción o una interpretación cultural de esa emoción. Esta investigación parte asimismo de la existencia de diferencias en la codificación y descodificación de estos signos virtuales. Así lo corroboran otros estudios que apuntan a la dificultad de interpretar algunos emojis japoneses por parte de ciberusuarios occidentales. Por tanto, nuestro estudio cuenta con 3 objetivos. Conocer la opinión de los estudiantes de segundas lenguas, inglés y o español, sobre el uso de los emojis en sus interacciones digitales en lengua materna y en la segunda lengua. Poner de manifiesto las diferencias y semejanzas de uso de los emojis en la lengua materna y en la segunda lengua. Y probar la necesidad de enseñar y aprender los emojis en esas segundas lenguas, especialmente inglés y español. Bueno, hemos optado por estudiar las diferencias y semejanzas de la lengua española e inglesa, puesto que consideramos que son 2 lenguas de estudio extendidas y de uso mayoritario. Una vez definidos los objetivos del estudio, describimos a continuación de manera detallada la metodología empleada. Primeramente, orientamos la elección del objeto de estudio a la didáctica de lenguas extranjeras, y puesto que somos conocedoras del papel tan relevante que poseen los emojis en cada intercambio digital, hemos centrado nuestra elección en estos signos virtuales. Enumeramos a continuación los 10 emojis objeto de estudio en la lengua española, y estos son los de la lengua inglesa, sin hacer diferencia entre británico o americano. En segundo lugar, describimos la recogida de material. Tras establecer qué emojis son susceptibles de enseñarse a alumnos españoles e ingleses, por ser los más empleados en ambas culturas, revisamos la bibliografía específica sobre su enseñanza en lengua segunda y lengua materna, pero no encontramos datos relevantes que nos sirvieran como referencia para este estudio. De ahí la originalidad del mismo. Una vez llevada a cabo esta revisión, elaboramos nuestra propia encuesta que consta de casi 200 informantes. El cuestionario online se dividió en 2 bloques bien diferenciados, uno dedicado a la lengua materna y otro a la segunda lengua. Documentamos así la lengua materna y la segunda lengua de los informantes, los emojis con mayor o menor frecuencia de uso en cada una de las lenguas y las razones de utilización. En tercer lugar, explicamos el análisis de datos que se efectuó cuantitativa y cualitativamente mediante un estudio comparativo. Y por último, presentamos los resultados. De los 181 informantes, los 2 grupos mayoritarios son los sujetos con lengua materna español e inglés. Existe también un amplio grupo que presenta como lengua materna el turco. Perdón. Como segunda lengua, los sujetos principalmente aprenden inglés y español, seguidos de un significativo grupo que tiene como segunda lengua el galés y el francés. Resulta significativo que los emojis sean usados casi en la misma asiduidad en las comunicaciones digitales textuales de la lengua materna y de la segunda lengua. En cuanto a las razones para usarlos, los informantes indican que la causa principal es manifestar los sentimientos independientemente de la lengua en la que interactúen. También coinciden en que se sirven para completar el mensaje y evitar malentendidos en ambas lenguas. En menor medida, se aprecia que otro motivo es porque les gusta. Consideramos relevante que otras de las razones apuntadas al emplear los emojis en la segunda lengua es que sea por miedo a ser malinterpretados, por inseguridad al escribir en la nueva lengua
y por desconocimiento del léxico. Poca diferencia se aprecia en el índice de uso de los emojis investigados en ambas lenguas, pues tal y como se muestra en esta diapositiva, existe una coincidencia total de los dos primeros emoticonos, es decir, de los emoticonos gráficos, el de la risa con las lágrimas y el corazón, mientras que el orden se invierte en el tercer, cuarto y quinto emoji más empleados, el de la sonrisa, los ojos con corazón y el beso con corazón. Por consiguiente, los emojis más empleados en la lengua materna y en la segunda lengua son prácticamente los mismos. Siguiendo esta línea de similitud, los signos virtuales menos utilizados coinciden también en la lengua materna y la segunda lengua, excepto, como se puede apreciar en la diapositiva, en el cuarto y quinto, que invierten su incidencia. A la pregunta de si creen que el valor comunicativo del signo digital es cultural, las respuestas fueron muy semejantes, pues el 41% contestó que sí y el 52% replicó que no relacionaban ambos términos. Sin embargo, estos datos parecen estar en contradicción con el hecho de que el 65% de los informantes muestre interés en aprender a aplicar los emoji en la segunda lengua y solo el 29% indica no estar interesado. En este estudio se partía de la existencia de diferencias de codificación y descodificación en los emojis en la lengua materna y en la segunda lengua, pero los resultados corroboran que los usuarios de la lengua española y inglesa como segunda lengua emplean básicamente de la misma manera los emojis en los diálogos virtuales, hecho que esto es lo interesante, que podría verse afectado en las interpretaciones en una u otra lengua, ya que estarían exportando el significado del emoji de su lengua materna a su segunda lengua. La investigación pone de manifiesto que los emojis favorecen las interacciones. Como apuntan los entrevistados, completan el mensaje y evitan las malinterpretaciones. En consecuencia, deben integrarse como una herramienta más de aprendizaje. Además, aunque en menor medida, se apuntaron otras razones para emplearlos en la segunda lengua, como el miedo a ser erróneamente descodificados, la inseguridad de redactar textos digitales en otra lengua y el desconocimiento del vocabulario. Consecuentemente, se podría afirmar que su inclusión en las aulas de lenguas liberaría al discente de estrés, de ansiedad ante el error, evitaría malinterpretaciones y dotaría al discurso de fluidez. Su justificación para incluirlos en los diseños curriculares viene respaldada también por un dato esencial, esto es, los emojis reflejan los sentimientos tanto en lengua materna como en segunda lengua, es decir, tanto en inglés como en español. De esta manera se trabajaría la inteligencia emocional transversalmente en las aulas de lengua. Bueno, pues muchas gracias por su atención